Hola, buenos días con todos, espero estén bien. El día de hoy vamos a tratar el tema de McKay. Para ello, como pueden ver en el índice, primero tenemos destilación batch simple, luego destilación columna y finalmente destilación shortcut. Esto se debe debido a que en semestres anteriores este ha sido el orden que se ha llevado para el módulo de destilación. Sin embargo, en este semestre vamos a empezar con destilación columna, específicamente con McKay Field. Entonces, el método McKay-Field es una herramienta gráfica para el diseño y análisis de columnas de destilación, utilizado principalmente en destilaciones binarias. Este método permite determinar el número de etapas teóricas necesarias para lograr una separación entre dos componentes que cuentan con diferentes puntos de ebullición. Para eso hay que tener en cuenta ciertas consideraciones. Primero, que la alimentación no se da en el rehervidor. ¿A qué me refiero con esto? Tal como les indicaba anteriormente, primero veíamos una destilación simple en la cual la alimentación sí se daba en el hervidor porque decíamos que había una sola etapa. Sin embargo, ahora como estamos en destilación columna, van a existir varios platos y la alimentación se va a dar en uno de esos platos. Asimismo, decimos que existe recirculación, existe un sistema de platos tal como lo mencioné y es aquí en donde ocurre la transferencia de masa. Además, el modelo nos dice que debemos hacer la asunción del flujo molar constante. Al haber una alimentación en un plato, vamos a tener varias etapas. Entre estas están la zona de rectificación, la de despojamiento y el plato en el cual se da la alimentación. Y es importante conocer que no necesariamente me deben dar el número de etapas porque existen ciertos ejercicios en los cuales a mí me piden calcular estas etapas. Aquí podemos observar un pequeño esquema. Vemos que tenemos una torre de destilación, tenemos varios platos. Si yo cuento de arriba a abajo, aquí tengo el plato uno, el plato 2 y el plato final yo lo voy a denominar plato N. Tal como mencioné, la alimentación va a entrar en uno de estos platos y a partir de esto la torre se va a dividir en dos. Tenemos la parte superior en la cual vemos que sale un vapor, este se condensa y a la torre regresa un líquido que es el reflujo y asimismo sale un destilado. Y por abajo sale un líquido. Aquí tenemos un rehervidor. Este rehervidor, una parte la hace vapor y asimismo va a haber un residuo que va a ser líquido, que van a ser los fondos, tal como lo hemos venido mencionando en otras ayudantías. El plato de la alimentación va a dividir a la torre en dos. La parte de arriba, desde la alimentación, se va a llamar zona de enriquecimiento y es la zona por encima del plato de alimentación, tal como lo mencioné. Desde la alimentación hacia abajo vamos a tener una zona llamada zona de agotamiento. Para la alimentación tenemos varios casos. La alimentación es conocida como Q, en la cual dependiendo del caso en el que estemos vamos a poder observar la inclinación de la recta. Tal como lo vemos en la imagen de la derecha, si es líquido subenfriado o caso A, vamos a decir que nuestro Q es mayor a 1 y por tanto nuestra recta de alimentación se va a ver así. En cambio, si nos encontramos en el caso B de líquido saturado, el Q va a ser igual a 1, lo que va a hacer que la recta sea una recta vertical, tal como lo vemos aquí. Si nos encontramos en el caso de una mezcla líquido-vapor, mi Q se va a encontrar en los rangos de entre 0 a 1 y por tanto va a tener una inclinación tal como lo podemos observar acá. Si es vapor saturado, el Q va a ser igual a 0 y por tanto la línea va a ser una línea horizontal, tal como lo pueden ver aquí en la recta número D. Y finalmente, si el vapor es sobrecalentado, va a ser un valor menor a 0 y la recta va a tomar esta inclinación. Asimismo, existe el caso de que el reflujo sea mínimo, lo cual lo dicta esta ecuación, de la cual podemos despejar este valor de reflujo mínimo. Si vemos aquí tenemos una fracción de destilación, una constante que es el valor de 1 y un valor de B. Este valor de B va a estar dictaminado por la recta de rectificación, que es esta que vemos acá. Esta recta de rectificación va a topar con la curva de equilibrio y si nosotros nos desplazamos hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, vamos a obtener este valor de B, que es aquel que vamos a reemplazar aquí para poder despejar el reflujo mínimo. Asimismo, si tenemos reflujo mínimo, debemos saber que las etapas en este punto van a ser infinitas y una vez más que se topa con la curva de equilibrio tal como lo podemos observar en la imagen de la izquierda.
Aquí podemos ver las condiciones mínimas de operación. Vemos que tenemos un gráfico en el cual el eje Y está dictaminado por la relación de reflujo y el eje X está dictaminado por la relación de reflujo y el eje Y por las etapas de equilibrio. Si nos damos cuenta, si nosotros tenemos un reflujo mínimo, el número de etapas va a tender hacia el infinito, es decir, que las etapas serán infinitas. Pero si yo decido tener un reflujo total, las etapas ahora van a ser mínimas, tal como lo muestra el gráfico. Ahora tenemos ciertas condiciones límites de operación. Para esto tenemos el reflujo total, en el cual vamos a decir que la salida del destilado es igual a cero. ¿A qué me refiero con esto? Ok. Si yo decido abrir reflujo total, claramente el vapor que sube se va a condensar y va a retornar todo hacia la torre. Si mi vapor, que ya está condensado y ahora es líquido, retorna todo hacia la torre, no voy a tener una corriente de salida de destilado porque todo lo estoy retornando. Por tanto, decimos que en reflujo total el destilado es igual a cero. Ahora, en reflujo mínimo, debemos tener la consideración de que el reflujo mínimo no puede ser igual a cero, porque al menos una parte del líquido debe retornar a la torre. Y tal como lo indiqué anteriormente, la recta de rectificación va a topar con mi curva. Y si podemos observar aquí, pues bien, vamos a nosotros graficar los platos, pero debido a que aquí hay un corte, se van a formar una serie de platos infinitos que nosotros a simple vista no podemos observar. Y por eso nosotros decimos que tenemos un número infinito de platos, que son los que se forman justo aquí en esta zona que no se puede ver fácilmente. Finalmente tenemos el reflujo óptimo, que está definido principalmente por consideraciones económicas. Este se determina en función de costos fijos y del costo total, y el reflujo óptimo es el que menos costo total implique. Ahora vemos que tenemos las ecuaciones que utilizamos en McCabe. Primero tenemos la ecuación del equilibrio. Asimismo tenemos la ecuación de la zona de rectificación. Podemos observar que hay una que depende del reflujo, una que depende del L sobre B, y asimismo hay una relación de reflujo que es L sobre DOL, la cual puede ser reemplazada aquí arriba. Y también tenemos una relación de L sobre B. Por tanto, para la recta de rectificación tenemos varias opciones de ecuaciones que podemos utilizar. Asimismo, para la línea de alimentación vamos a tener una línea que depende de Q y de la fracción de alimentación como tal. Para la línea de operación inferior vamos a tener esta de acá y asimismo vamos a tener una relación de ebullición que esta ecuación la podemos reemplazar aquí arriba. Como pueden observar, al menos para la zona de rectificación tenemos varias ecuaciones. Es por ello que yo al menos considero importante que sepamos cómo demostrarlas, ya que para empezar, no sabemos si en las lecciones o exámenes vamos a tener acceso a un formulario y estas ecuaciones son bastante sencillas de demostrar ya que provienen de un balance de materia. Y vamos a escoger la ecuación dependiendo de los datos que el problema me dé. Por tanto, ahora vamos a demostrar las ecuaciones para que si ustedes sepan cómo pasar de una a otra sin problemas. Ok, entonces vamos a hacer los balances. Primero tenemos la zona de rectificación, que como sabemos es la parte superior de la torre contando desde mi plato de alimentación. ¿Ok? Esta es conocida como zona de rectificación o enriquecimiento porque es una zona que va a estar enriquecida en mi compuesto más volátil. Entonces, si yo hago un balance de materia general considerando todo lo que está delineado con azul como mi zona de control, voy a decir que lo que entra es mi volumen 2, que es el que está aquí, lo que sale es mi líquido 1, y asimismo vemos que sale un valor de destilado. Entonces, bien, ahí tengo entrada igual a la salida. Ahora, yo puedo hacer un balance de componentes. Y aquí balance de materia, y aquí balance por componentes. Si hago un balance por componentes, yo voy a tener P2 y 2 es igual a L1 por X1 más B XB. Si ahora yo decido ampliar mi panorama y hago un balance de todo eso de acá, voy a tener algo bastante similar. Vemos que entra el vapor 3, que es este que está aquí, sale un valor de líquido 2 y asimismo sale mi destilado
Entonces así me queda el balance. Vapor 3 va a ser igual a, ¿qué era lo que salía? Entra vapor 3, sale líquido 2. Sale líquido 2 y sale un valor de destilado. Si yo nuevamente aplico un balance por componentes, voy a tener B3 por su composición Y3, L2 por su composición X2, más B por una fracción de destilado. Y si yo sigo haciendo esto para cada una de mis etapas, puedo yo decir que mi vapor va a ser igual a, mi vapor en un plato N va a ser igual al líquido de una etapa anterior más mi destilado. Y por tanto, si yo aplico un balance de materia por componentes, voy a tener mi vapor por su fracción de vapor va a ser igual a mi líquido de la etapa anterior por su fracción de líquido de la etapa anterior más el destilado. Ahora, es importante tener en cuenta que aquí se hace una asunción, y es que se supone que los flujos de líquido y vapor son iguales, tal como se dijo al inicio de esta ayudantía. Por tanto, si los flujos de líquido y vapor son iguales, yo puedo decir tranquilamente que mi vapor 1 va a ser igual a mi vapor 2, y esto va a ser igual a mi vapor 3, y así dependiendo del número de etapas que tenga. Entonces yo puedo decir que esto es igual a un vapor N. Y para el caso del líquido aplica lo mismo. Yo digo que mi líquido 1 va a ser igual a mi líquido 2, igual a mi líquido 3, y esto va a ser igual a un valor de líquido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queda mi balance de materia general? Tal cual, aquí. Entonces yo digo que mi vapor va a ser igual a mi líquido más destilado, que es el balance que podemos observar aquí si hiciéramos un volumen de control en mi condensador. Entra vapor y salen dos corrientes, que son la de reflujo y destilado, respectivamente. Entonces, como sabemos que los flujos son constantes, yo no le pongo un número, que es como lo estoy trabajando de manera general, y ahora si yo aplico un balance de materia por componentes, esto me va a quedar el vapor por su fracción de vapor va a ser igual al líquido por su fracción de líquido, más el destilado por su fracción del destilado. Ahora voy a despejar Y. ¿Por qué despejo Y? Porque se supone que estoy buscando una ecuación de la recta, ¿no? Entonces, ahora despejo Y. Si yo despejo Y, me va a quedar así. Este B va a pasar de dividir, pues, ¿no? Entonces va a ser L sobre por X más D sobre B por XD. Y a esa ecuación que tenemos aquí, yo la voy a llamar como mi ecuación base. ¿Ok? A partir de esta van a surgir las otras que son las que el libro generalmente usa. ¿Qué es importante? De aquí yo puedo hallar dos ecuaciones. Primero, yo por el balance de materia sé que mi vapor es igual al líquido más el destilado. Si yo despejo de esta ecuación mi destilado, yo sé que mi destilado es igual a mi vapor menos mi líquido, ¿cierto? Entonces, vamos a reemplazar ese destilado en nuestra ecuación base. Y va a ser igual a L sobre B por X más, reemplazo mi valor del destilado, que en este caso es vapor menos líquido, dividido por el vapor por XD. ¿Qué pasa aquí? Vemos que tenemos una resta que está dividido para el vapor, entonces si yo distribuyo ese denominador, me va a quedar esto, más vapor sobre vapor menos líquido sobre vapor, y todo esto multiplicado por una fracción de destilado. ¿Ok? Un segundito. Ya. Entonces, estamos aquí. Si nos damos cuenta, esto de aquí se va a simplificar y va a quedar 1, por tanto me va a quedar y es igual a L sobre B por X menos, perdón, aquí queda más 1 menos L sobre B por XB. Entonces, este XB pues lo aplico propiedad distributiva y me va a quedar y es igual a L sobre B por X más XB menos L sobre B XB. Entonces, si ahora yo aplico factor común aquí para sacar mi XB porque veo que tengo dos términos semejantes, propiamente dicho, pues tengo L sobre B por X más XB y agrupo. Esto me queda 1 menos L sobre B. Y ya,
así es como yo hallo mi primera ecuación de la línea de operación, que es justamente la que veíamos en las diapositivas. Es esa de aquí. Ahora, hay otra ecuación para la zona de rectificación que está en términos del reflujo. ¿Cómo llegamos a esa ecuación? Bien, voy a tomar nuevamente mi ecuación base, como les digo, todo parte de esta amiguita que tenemos por acá. ¿Ok? Tomo mi ecuación base y ahora yo voy a hacer uso de mi ecuación de relación de reflujo, que también estaba dentro de las diapositivas. Yo sé que mi relación de reflujo es igual al reflujo, es igual a L sobre D, que es lo que está aquí. ¿Ok? El reflujo es igual a L sobre D. Bien, ¿qué hacemos? Como yo quiero dejar esto en términos de reflujo, lo que yo voy a hacer es que voy a dividir todo para D. ¿Por qué? Porque si yo divido todo para D, aquí me va a quedar mi L sobre D, ¿cierto? Y asimismo, como yo sé de mi balance general que el volumen es igual a L más D, abajo también voy a obtener algo parecido, ya vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Primero, reemplazar eso de aquí que lo obtuvo mi balance general. Y una vez que yo lo reemplace, voy a dividir todo para D. Entonces, empecemos. Y es igual a L sobre B, que ya sabemos que B es L más D, por X, más D, dividido para B, que nuevamente sabemos que es L más D. Y eso por una fracción de destilado. Entonces, tal como les indiqué, vamos a dividir todo para D. Si yo divido esto para D, si yo divido esto para D, si yo divido esto para D, y si yo divido esto para D, me queda algo básico. Y es igual a L sobre D por X, dividido para L sobre D más D sobre D. Esto más D sobre D, sabemos que esto es 1, entonces va a ser 1 por XD, dividido para L sobre D más D sobre D. Lo que estoy haciendo aquí es distribuyendo la división, pues, ¿no? Ok, entonces, L sobre D, ¿qué era? Era mi relación de reflujo, es la que está aquí. Entonces yo digo que tengo un reflujo por un X. Esto va a ser dividido por L sobre D, que nuevamente, ¿qué es? Mi reflujo. Y D sobre D, ¿cuánto es? 1. Vamos acá. 1 por mi fracción de destilado. Eso dividido para L sobre D, y ya sabemos que es R, más D sobre D, 1. Y así es como llegamos a mi ecuación de línea de operación superior, que está basada en el reflujo. Perdón, que está en términos del reflujo. Entonces, podrán ver en algunos ejercicios resueltos que el libro puede usar esta fórmula, que puede usar esta de aquí, y que incluso en algunos casos utiliza su ecuación base, que es esa de acá. Todo eso depende claramente de los datos que vayan a ustedes tener del problema. Bien, entonces así demostramos nuestras primeras ecuaciones. Ahora vamos a trabajar con la zona de agotamiento. Y para eso vamos a hacer un balance en todo lo que yo tengo delineado en color azul. Pero para ello es importante que les explique ciertas cositas. Primero, que ya como lo hablamos anteriormente, voy a tener un líquido, que es aquel líquido que se condensó y retornó a la torre. Este es el líquido que vemos acá, que es Ln y una barra encima. Bien, este líquido de acá va a dirigirse a mi hervidor, que es este que está aquí, y este hervidor va a generar un vapor que va a ir hacia la torre nuevamente, pero asimismo va a haber una parte que no se va a convertir en vapor y va a salir de la torre como fondus, que es lo que está aquí. Esto algunos libros le ponen notación B de bottom o puede ser como WXW que corresponde a waste. Entonces, si yo hago un balance de materia aquí en esta zona, que podemos empezar por aquí, vemos que entra un L N-1. ¿Qué es lo que sale? Vemos aquí un BN. ¿Y qué más sale? Claramente mi waste, perdón, mi flujo de waste. ¿Ok? Si ahora yo aplico un balance de materia por componentes, eh, eso me queda así. L de N-1 por mi fracción de líquido va a ser igual a mi vapor por mi fracción de vapor
más mis residuos por mi fracción de residuo. Si yo decido ampliar mi panorama tal como lo hicimos en el caso anterior para la zona de rectificación, vemos que ahora entra un L, N-2, sale un B, N-1, y asimismo sale mi desperdicio. Entonces vamos a hacer este balance. Se me va a quedar Ln2, que vimos que es lo que entraba, que es este acá, ponerle acá. Sale mi vapor N1, que es este nuevamente, N-1, y ese mismo sale mi residuo. Si yo aplico un balance de materia por componentes, yo tengo que Ln2 por su fracción de líquido va a ser igual a mi vapor por su fracción de vapor más mi desperdicio por su fracción de desperdicio. Y tal como pasaba en el caso anterior, y como todos los flujos yo asumo que son constantes, es decir, que los flujos de líquido y vapor son iguales, de forma general yo puedo decir que, por lo tanto, L de N por su fracción de vapor va a ser igual a mi vapor en M por su fracción de vapor en M más su residuo por su fracción de residuo. ¿Ok? Tal como lo vimos, como todo eso de aquí es igual, además me está decir que mi flujo de líquido va a ser igual a mi flujo de líquido en el plato 1, y esto va a ser igual al flujo de líquido en mi otro plato, y por tanto va a ser igual a un flujo de líquido L. Asimismo el vapor, y eso va a ser igual a un valor P. Entonces, en conclusión, y de manera general, mi balance de materia para la zona de agotamiento va a ser, entra líquido, sale vapor, y asimismo sale desperdicio. ¿Qué es lo que sucede si nosotros hacemos un balance tomando como volumen de control a mi rehervidor? ¿Ven? Entra el líquido, sale el vapor y sale el residuo. Si yo ahora aplico un balance de materia por componentes a eso de acá, entonces aplicamos un balance por componentes y eso nos queda líquido por su fracción de líquido va a ser igual a vapor por su fracción de vapor más residuo por su fracción de residuo. Si de aquí yo despejo Y, nos va a quedar de la siguiente manera. Ahora, tal como las diapositivas decían, nosotros tenemos una relación que se llama relación de ebullición. Y esta, valga la redundancia, relaciona al vapor que retorna a la torre y los residuos. Esta de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir todo para B para poder obtener esa relación. Si hacemos eso, nos queda de la siguiente forma. Pero antes, lo que yo puedo hacer es que yo conozco por mi balance de materia que L es igual a vapor más fondos. Entonces, lo primero que voy a hacer es reemplazar eso dentro de mi ecuación y una vez que lo hago, ahí aplico la relación de ebullición. Si reemplazamos de forma inicial, nos queda L que es igual a vapor más residuo, todo eso dividido para B, por X menos fondo sobre vapor por mi fracción de vapor. ¿Ok? Ahora, una vez más, vamos a dividir todo para B. Y si hacemos eso, nos queda sí, ¿ok? Y vamos a dividir.
estudio para ver, estudio para ver, ver, estudio para ver y yo para ver. Y por tanto, vapor sobre fondos va a ser S, B sobre B es 1, B sobre B nuevamente sabemos que es S, todo esto multiplicado por X, menos, queda 1 sobre S. Y todo eso multiplicado por XP, que es esto de aquí, que es la fracción de mi residuo. Y así es como obtenemos nuestra ecuación de la línea inferior, que es esta de acá. Para la línea de alimentación vamos a ir mucho más rápido. En este caso aquí ya tengo desarrollado el balance de materia, porque al ser esta solo una ecuación, es mucho más fácil memorizarla. Vemos que esto solo depende de Q y de Z, que es mi fracción de alimentación. Para esta balanza debemos tener en consideración ciertas condiciones de alimentación. En este caso vemos estos balances de acá. En el primero tengo el flujo de líquido que va hacia la zona de agotamiento. Y vemos que también tengo el flujo de vapor que va a la zona de rectificación. Asimismo, tal como lo hemos hecho en los casos anteriores, tenemos un balance de vapor, perdón, un balance general. Luego tenemos un balance de componentes. Nuevamente agrupamos términos semejantes, despejamos Y, reemplazamos hasta llegar a esta ecuación de acá. Vamos a resolver el ejercicio 4.3 del OneCat. Claramente este ejercicio está en inglés, pero lo traduzco en español, a español para una mayor comprensión de todos. Y dice, una columna de destilación con un condensador total y un recalentador parcial separa una mezcla de etanol y agua. La alimentación contiene 20% mol de etanol y la velocidad de alimentación es de 1000 kmol hora. Se desea una composición de destilado de 80% mol de etanol y una composición de cola o fondo de 2% mol de etanol. La relación de reflujo externo es 5 tercios. El reflujo y la alimentación son líquidos saturados. ¿Qué me piden? Encuentre la ubicación óptima de la placa de alimentación y el número total de etapas de equilibrio requeridas. Para ello, lo primero que debemos hacer cuando leemos un ejercicio y sabemos que debemos aplicar McCabe es primero identificar si el ejercicio nos dice que tenemos un condensador o un rehervidor parcial, porque ello va a significar que vamos a tener que restar una etapa al número de etapas totales. Asimismo, debemos identificar cuáles son nuestros componentes, ya que vamos a tener que saber cuál es más volátil y pues bien los datos en general. Para ello vamos a utilizar la metodología GENI, en las cuales vamos a poner nuestros objetivos, que en este caso el objetivo era la etapa de alimentación y el número de etapas totales. También vamos a tener que graficar un esquema del proceso. En este caso vemos que entra una alimentación que era 1000 kmol hora, su composición de alimentación que era 0.2, la temperatura del proceso. Como estamos en destilación columna, vamos a tener una columna de n etapas, tal como vemos aquí, porque se supone que nosotros no sabemos cuántas etapas son, eso es lo que el ejercicio nos solicita. Vamos a tener un rehervidor con una fracción de residuo de 0.02, acá vamos a tener un condensador, vamos a tener una relación de de reflujo que era 5 tercios, una composición de destilado de 0.8 y asimismo sabemos que estamos tratando con líquido saturado. Bien, ahora una vez que tenemos claro qué es lo que necesitamos hallar y el esquema del proceso, vamos a hallar los datos. Si nos acordamos, el ejercicio me daba un flujo de alimentación que era 1000 kmol hora, una fracción de alimentación que era 0.2, una fracción de residuos que era 0.02, una fracción de destilado que era 0.8, una relación de reflujo externo que me decía que era 5 tercios, eso lo puedo dejar expresado como L sobre D o como R, tal como lo vimos en la demostración de las ecuaciones,
y me decía que la alimentación era líquido saturado. Por tanto, yo sé que mi Q va a ser igual a 1. En la sección de información necesitamos declarar cuáles son nuestros componentes y asimismo sus temperaturas de ebullición, puesto que en base a ello vamos a descubrir cuál es el componente más volátil. Para ello, una vez más, necesitamos de su temperatura de ebullición. En este caso teníamos agua y etanol, y como bien sabemos, el agua ebulle a 100 grados Celsius, mientras que el etanol ebulle aproximadamente 78 grados Celsius. Por tanto, yo voy a decir que el etanol es mi compuesto liviano y que el agua es mi compuesto pesado. Ahora, para los pasos de resolución de ejercicios, lo primero que tenemos es que debemos generar la recta de identidad y asimismo la curva de equilibrios. Para ello, el ejercicio nos daba unos datos de equilibrio, con lo cual fue generada la gráfica. Y también, tal como lo dice aquí abajo, generalmente nos van a dar la curva de equilibrio. Esto depende mucho del ejercicio o del profesor. Entonces, una vez que tengo generada la curva, puedo ir a los siguientes pasos. El paso número 3 va a ser ubicar las fracciones de destilado, alimentación y residuo. Tal como lo vemos en la esquina superior derecha, yo sé que mi fracción de destilado es 0.8, por tanto yo vengo al eje X y ubico el 0.8 y una vez que estoy ahí trazo una recta hacia arriba. Asimismo, mi composición de alimentación es 0.2, entonces me ubico en 0.02. Y para mi fracción de residuos voy a tener una composición de 0.02, entonces vengo, me ubico y trazo una recta hacia arriba. Es bastante importante mencionar que esta recta entrecortada de la sección de alimentación es únicamente referencial, es decir, para ubicar el punto, ya que, como sabemos, la inclinación de esta recta va a depender de mi factor Q. En cambio, para la destilación, sí puedo ubicarme y subir hasta topar con mi recta de identidad. Y asimismo para la recta de residuos. Subo y me ubico hasta aquí. Una vez que yo tengo ubicados mis 3 puntos en la recta, el siguiente paso es obtener la recta de enriquecimiento. Esto a mí me sirve puesto que necesito conocer en qué punto se va a interceptar la recta. Para ello, como nosotros tenemos una relación de reflujo, podemos hacer uso de esta ecuación, o si queremos podríamos usar las otras y, de acuerdo a lo que aprendimos en los balances, llegar de una a otra. En este caso, como ya tengo el dato directo, decido trabajar con esta de acá. Sabemos que el reflujo es 5 tercios, por tanto, donde veamos la letra R vamos a reemplazar ese valor. Y sabemos que la composición de destilado va a ser 0.8. Una vez que yo resuelvo esto y esto, sé que mi ecuación de la recta va a ser la que está aquí, que me queda 0.625x más 0.3, es decir, mi recta de rectificación va a tener un corte en 0.3. Una vez que obtengo la recta de enriquecimiento, debo fijarme en el comportamiento de la alimentación. Como sabemos, en este caso Q es 1, por tanto voy a saber que es una recta vertical. Para ello puedo obtener mi Q de manera teórica o con cálculos, tal como lo vemos. Que Q siempre sabemos que va a ser 1 o 0 si estoy hablando con líquido o vapor saturado y que sus factores pueden ser mayor o menor a 1 en los otros casos, tal como se indicó anteriormente. Una vez más, como en este caso es 1, sé que va a ser una recta vertical y por tanto no es necesario que haga mayor cálculo. Una vez que yo hallé mi ecuación de enriquecimiento y conozco cuál es el comportamiento de mi recta de rectificación, procedo a graficarlas. Tal como les indiqué, este 0.8 va a llegar hasta aquí y desde aquí yo voy a generar mi recta. Esta recta va a interceptar hasta, en este caso, el valor de 0.3 que está justamente acá. Entonces, como yo ya sé este valor y sé que mi recta debe empezar justamente aquí, lo que voy a hacer es unirla y esto va a dictar la inclinación de la recta. Asimismo, como yo sé que mi Q es 1, ahora sí trazo mi recta Q, que en este caso va a ser vertical. Una vez que ya tengo mi recta de rectificación y mi curva de equilibrio, vamos a ver que estas dos se interceptan aquí.
Este punto es bastante importante, ya que como tip me sirve para no hacer el cálculo de la ecuación de la recta de despojamiento, sino lo que yo puedo hacer es que yo me ubico donde era, que en este caso era 0.02, subo hasta mi recta identidad y desde aquí conecto a donde las anteriores se interceptan, a donde la recta de rectificación y mi línea de alimentación se interceptan. Como podemos ver, se interceptan aquí, entonces desde aquí hasta acá, que es a donde subí de mi valor del XW, voy a trazar la línea tal como lo vemos. Entonces ahora podemos observar que ya tenemos mis tres rectas ubicadas dentro de mi curva de equilibrio. La recta de rectificación, la línea de alimentación y la recta de despojamiento. Una vez que yo las tengo ubicadas, ahora sí puedo realizar el conteo por etapas. Como vemos aquí ya eliminé la extensión que me decía que está en 0.3 y eliminé todo esto porque se supone que todo debe llegar hasta mi curva de equilibrio que dice cuánto es lo máximo que yo puedo separar. Entonces, por arriba de esto no deberíamos tener absolutamente nada. En este caso vamos a empezar a contar desde abajo. Si bien es cierto, ustedes pueden realizar el conteo desde arriba o desde abajo como ustedes lo deseen o como su profesor se los indique. En este caso vamos a empezar desde abajo. ¿Y cómo hacemos el conteo? Yo parto desde mi recta de identidad, en este caso para la primera, subo, topo la curva de equilibrio, acuérdense que este es mi límite, y me desplazo nuevamente hacia topar mi recta, en este caso mi recta de despojamiento. Una vez que topo mi recta, subo nuevamente hacia mi curva de equilibrio y me desplazo de nuevo hacia la ubicación de la recta. En este caso, vemos que justamente aquí está mi curva de mi recta de alimentación. Por tanto, a partir de aquí va a empezar la nueva recta, que es la recta de la recta de rectificación. Por tanto, a lo que yo haga mi nueva etapa, esta nueva etapa, que en este caso es la etapa 3, ahora va a chocar con la recta de rectificación. ¿Ok? Entonces, estamos aquí, subimos nuevamente la curva de equilibrio, nos desplazamos hacia la recta. Una vez que llego a la recta, subo nuevamente, toco curva de equilibrio y me desplazo. Y así sucesivamente hasta completar el número de etapas. En este caso podemos observar que tenemos 13 etapas. Y es importante ver en cuál etapa intercepta mi recta de alimentación. En este caso vemos que está justo aquí en la 3. Entonces, las respuestas a este problema es que para el número de etapas tenemos 12 etapas y un rehervidor parcial, tal como les dije al inicio de este ejercicio. Cada que tenemos un rehervidor o un condensador parcial vamos a restar una etapa. Y como vieron en la slide anterior, teníamos 13 menos 1, 12. Asimismo, yo puedo dar otro tipo de respuesta, que es decir que existen 13 etapas, incluyendo el rehervidor parcial. Lo ideal es que den la respuesta número 1, pero hay ciertos profesores que les permiten la de acá. Asimismo, la alimentación puedo decir que se encuentra en la etapa 3, incluyendo el rehervidor, es decir, contando desde acá abajo, tal como les había indicado. O puedo decir que la alimentación se encuentra en la etapa 11 si cuento desde la rectificación, es decir, si yo cuento desde arriba hasta abajo, que son los tipos de respuesta válidos. Y bien, eso es todo por la ayudantía del día de hoy. Me disculpo por subirlo un poco tarde, estos problemas de luz nos han afectado a todos. Espero les haya servido mucho, ya saben que cualquier duda que tengan me pueden preguntar sin problemas. Muchas gracias, hasta luego. Ahora vamos